A continuación, Alegría de Vivir. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Alegría de Vivir. Saben que este espacio busca hacer un aporte a través de los actores que suman a nuestra sociedad, de personas que realmente son ejemplos a seguir. En esta ocasión tengo el gusto de presentar al magíster Pablo Soaz Navas. Él es decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo y Comportamiento Humano de la Universidad Internacional SEC. Y bueno, vamos a hablar de interesantes temas en torno a los estados anímicos, a los estados emocionales, a los riesgos psicosociales durante esta época de pandemia. Así que bienvenido, Pablo, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias, Alegría, por la invitación. Bueno, yo creo que hay un montón de temas que se han generado y estoy segura que tú también dentro de esta pandemia has visto las necesidades de cómo han ido variando posiblemente frente a una pandemia que no habíamos vivido, digamos, en nuestra generación ni nunca nosotros. Cuéntame un poquito frente a qué estamos expuestos en este momento a nivel emocional, a nivel psicológico. Claro que sí. Alegría y mis queridos oyentes de este programa. Esta pandemia nos vino a cambiar la vida a todos. Sí, realmente de un momento a otro nos vimos dispuestos a quedarnos en la casa, ¿no es cierto?, en un aislamiento, en un confinamiento que nadie lo tenía previsto. Muchas empresas pararon operación, otras organizaciones como los hospitales, ¿no es cierto?, como otras empresas de apoyo a esta emergencia sanitaria comenzaron a doblar turnos. Se generaron muchos estados emocionales y sobre todo a nivel general, a nivel colectivo, lo que se agudizó fue un estado de ansiedad, un estado de intranquilidad sobre qué iba a pasar. Al principio nosotros pensamos que nos íbamos a quedar en cuarentena 2 semanas, ¿no es cierto? Y conforme iban pasando las noticias, las cadenas nacionales, las disposiciones del gobierno, se generaban estados más de miedo, ¿no es cierto? Sobre todo miedo para el futuro. Lastimosamente esta emergencia sanitaria coincidió con la crisis del derrumbe del precio del petróleo y con otros aspectos internos aquí del país. Sobre todo eso, en el tema laboral, en el tema de emociones, las principales yo creo que fueron el pánico, fueron la angustia, fueron el miedo. Sobre todo a contagiarnos, ¿no es cierto? Sobre todo ese miedo, esa pena de perder algún familiar querido, ¿okay? Y esa nueva forma de trabajar, sobre todo muchas organizaciones abordaron el tema del teletrabajo, ¿no es cierto? Que en realidad fue un trabajo en casa, adaptarnos a trabajar en casa, ¿no es cierto? Porque todavía no se comenzaban a generar los procesos que poco a poco las empresas han ido implementando para teletrabajar. Entonces, esas emociones realmente ayudaron a que las personas incrementen su nivel de estrés laboral, incrementen su nivel de tranquilidad, de incertidumbre, sobre todo sobre el futuro. Y eso ha generado procesos en los trabajadores de un alto nivel de estrés laboral, un alto nivel de angustia, que sobre todo por la incertidumbre del futuro, desde el punto de vista de su salud y desde el punto de vista laboral. Excelente, sí, es así, definitivamente lo que tú bien has dicho. Iniciamos pensando que duraría 2 semanas y se fue complicando, y las imágenes que vimos, bueno, más allá de lo que se ha vivido en el país, ¿cómo crees tú que cambiará la psiquis del ecuatoriano frente a lo que viene? Porque no hemos tenido tiempo de realmente pensar cómo repercutirá todo lo vivido
en ansiedad, lo has dicho bien, insomnio, ¿crees tú que es recomendable asistir a terapia? ¿Bajo qué parámetros alguien debe asistir a terapia y pues estar muy prevenida de su salud emocional? Claro que sí. De hecho, nosotros ya tenemos que estar conscientes que esta es una nueva realidad, ¿no es cierto? He escuchado ese término que es en una nueva normalidad. Realmente yo creo que es una nueva realidad. No vamos a poder volver a nuestra vida anterior en el tema social sobre todo, ¿no es cierto? Por estas nuevas regulaciones y con esa sensación todavía de contagiarnos, de incurrir en esta enfermedad hasta que haya alguna vacuna, alguna solución. De hecho, las personas han tenido muchos problemas. Hay personas que no se adaptan todavía al trabajo en casa, se les ha complicado con la ayuda doméstica a sus hijos, en la educación de sus hijos. Si antes hablábamos de un fenómeno, de un factor de riesgo que se llamaba doble presencia en las organizaciones, ¿no es cierto? Que las personas, sobre todo las mujeres, cuando iban a trabajar, tenían que estar preocupados de sus hijos o de las responsabilidades domésticas. Ahora se ha complicado mucho porque realmente yo creo que la educación de los niños ha hecho que los padres estén con ellos frente a su computador, frente a su monitor, atendiendo las indicaciones de los profesores. Sobre eso tendrían que ellos atender sus ocupaciones laborales, y muchas personas, por ejemplo, como el caso, nosotros tenemos muchos estudiantes en maestrías que tienen también que estar ahora recibiendo clases con convergencia de medios. Entonces se ha generado una triple presencia y muchas personas todavía no se han acostumbrado a este encierro, ¿no es cierto? No se han acostumbrado a esa presión de lidiar con los niños en muchos casos, ¿no es cierto? De los problemas. Yo creo que eso ha generado que muchas personas busquen apoyo, sobre todo en terapias, ¿no es cierto? En terapias que les ayuden a tener técnicas de afrontamiento a esta nueva realidad. Interesante, porque nos iremos dando cuenta también sobre la marcha, es decir, hay personas que en este momento han resistido bien, posiblemente con sus quiebres y por supuesto sus malos momentos, pero también esto puede generar de alguna manera un estrés postraumático, no por un evento en sí, sino por todas estas semanas de confinamiento que han traído un montón de dolor al país, y es así, y algunos han perdido sus seres queridos, otros su trabajo, sus parejas, porque ha habido de todo. Así es. Y es importante estar conscientes. Bueno, desde la academia, ¿cuál es el proceder? ¿Qué se ha visto? Pues, ¿cómo están replanteándose las carreras y la necesidad de profesionales en esta área futuro y a presente? Claro que sí. De hecho, esta ha sido una gran oportunidad para que los profesionales de seguridad y salud ocupacional, los médicos ocupacionales, los psicólogos, sean valorados. Muchas empresas anteriormente utilizaban o contrataban a un profesional de seguridad y salud, un médico ocupacional, por cumplir ciertos requisitos legales del Ministerio de Trabajo, del IES, del Ministerio de Salud. Pero ahora se ha visto la importancia sobre todo de la prevención. ¿Okay? Yo creo que los protocolos de retorno al trabajo que están utilizando la mayoría de empresas y que tienen que implementar para poco a poco volver a la normalidad de sus operaciones, ha hecho que estos profesionales de seguridad y salud, médicos ocupacionales, psicólogos, implementen protocolos que ayuden a las organizaciones nuevamente a recuperar esa productividad, y sobre todo también ayuden a que las personas tengan esa protección adecuada, ¿no es cierto? Generando protocolos previos a retornar a su trabajo. Se les ha dado terapias a los trabajadores en la casa, ¿no es cierto? Se ha ayudado a generar un poco de bienestar dentro de estos nuevos riesgos psicosociales que están afrontando los trabajadores. Por ejemplo, un riesgo psicosocial muy importante es el tecnoestrés, porque nos ha tocado a casi a la mayoría de personas estar conectados más de 16, 18 horas, ¿no es cierto?, en videoconferencias, en reuniones virtuales, en los grupos de WhatsApp. Que requiere otro tipo de atención, además, porque no es la atención a la que estamos acostumbrados de esta manera presencial. Así es. Sino es otro tipo de atención que demanda, me imagino yo, pues otras habilidades neurológicas incluso. Exacto. Y siendo profesores como lo somos tú y yo, nos podemos dar cuenta en nuestros estudiantes cómo reaccionan y lo activos que hay que mantenerlos y cómo generar esta comunicación asertiva y cálida a través de la pantalla. Esto del tecnoestrés, no lo había escuchado con ese término, es interesante. Sí, los riesgos asociados al uso de tecnologías. Ya se venía escuchando de estos términos, ¿no es cierto? De hecho, en Francia
acabaron hace unos meses antes, previos a la pandemia, de prohibir que los grupos de chat corporativos se generen pasada la jornada laboral, ¿no es cierto? Porque se estaban aflorando muchas consecuencias. ¿Y qué piensas sobre al el uso de la respecto? tecnología. ¿Deberíamos implementarlo acá en Ecuador, de alguna manera tener más establecido pues el tema de los horarios? Con el teletrabajo además han extendido los horarios, como bien dices. Así es. Y posiblemente lo que sentimos es que siempre podemos estar trabajando, ¿no? Así es, uno tiene la sensación que se levanta a trabajar, almuerza, trabaja y a veces inclusive comienza a seguir revisando los correos electrónicos, Sí, los mensajes de WhatsApp y todo el tema. Entonces, y se ha perdido esas pausas, ¿no es cierto?, sociales, que a lo mejor en tu trabajo sales a tomar un café con un compañero, estás dedicado a conversar de otros temas que no sean netamente del trabajo. Entonces, ¿qué piensas al respecto en cuanto a eso? Esas pausas, ¿qué tan necesarias son? ¿Cómo enriquecen nuestra parte laboral? Tener estos espacios un poco más distendidos del café, digamos así. Son absolutamente necesarias porque nosotros somos seres biopsicosociales, ¿no es cierto? Entonces requerimos de esa parte social, es parte de nuestro equilibrio, de nuestra salud integral. Pero nosotros tenemos que propender a que nuestros colaboradores tengan una salud física, mental y también social. ¿Sí? De hecho, de eso es lo que sirve esos ambientes de cultura laboral, ¿no es cierto?, de clima laboral, que son a veces protectores de apoyo. Así como hay factores de riesgo psicosocial, ¿no es cierto?, como una sobrecarga mental de trabajo, puede haber ciertos niveles que generan estrés laboral, ciertas condiciones de trabajo, pero también esas relaciones sociales que tenemos con nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros jefes en la organización, se vuelven como factores protectores, que es lo que conocemos como apoyo social. Entonces, eso nos entorno de contención exactamente, también, ¿no? Nos ayuda bastante a ir aliviando las demandas, ¿no es cierto?, las exigencias de nuestras tareas laborales. Excelente, yo creo que eso también sienten los estudiantes, porque finalmente lo que realmente extrañan es los compañeros y el entorno de compartir con sus, bueno, además de ciertos profesores, me imagino yo, me refiero a aquellos estudiantes de escuela y colegio sobre todo, también los universitarios, lo hemos visto. Lo hemos visto, sí. Y es este entorno de contención, porque como bien has dicho, somos entes sociales y necesitamos de este compartir. Yo creo que a partir de la pandemia quería preguntarte, ¿cómo se retomarán las relaciones sociales? ¿Va a ser el distanciamiento social un impedimento o nos acostumbraremos? ¿Y cómo lo implantaremos en nuestra realidad? Sí, yo creo que va a ser un proceso de aprendizaje. Sí, de hecho, al llegar acá, uno le da sí, las ganas, ¿no es cierto?, de saludarte. Sí. Tradicionalmente cuando saludamos con un beso en la mejilla, un abrazo. Y eso nos va a pasar lo mismo cuando retornemos a nuestros trabajos, ¿no es cierto?, de tener ese acercamiento. Sí. Los latinos además. Exactamente, ese acercamiento emocional. Yo creo que eso vamos a ir poco a poco acostumbrando y aprendiendo a dejar ciertas actividades demostrativas de aprecio, de cariño, ¿no es cierto? Nos va a costar, ¿no? Yo creo que sí. Este es un momento de incertidumbre. O sea, yo creo que no sabemos lo que va a pasar en un mes, en 2 meses, en 6 meses. No sé si puede haber un rebrote nuevamente de este virus o puede haber una modificación, ¿no es cierto?, de un virus parecido por nuevamente volver a la cotidianidad. Entonces, tenemos que ir aprendiendo, pero sí tenemos que tener ese apoyo emocional y por eso es muy importante que haya profesionales, ¿no es cierto? En nuestra universidad tenemos unos posgrados muy interesantes, ya tenemos la maestría de seguridad y salud ocupacional que tiene más de 12 años, que tiene un prestigio muy importante en la organización. Nosotros hemos formado casi a la mayoría de médicos ocupacionales y de profesionales de prevención de riesgos laborales del país. Hemos implementado en los últimos años una maestría en psicología con mención en psicoterapia, donde justamente estamos formando a psicoterapeutas para que ayuden a las personas en el campo individual, en el campo familiar, en el campo laboral, a afrontar todas estas tensiones del día a día. Excelente, desde la Universidad Internacional SEC hay esta conciencia de responsabilidad social, porque además los nuevos profesionales deben tener un tinte distinto al que posiblemente existía hace 3 meses, 4 meses. Tendrán que realmente ser profesionales que se encarguen mucho de la seguridad y salud ocupacional
a través también de la parte, con fuerza en la parte emocional, psicológica, porque como comprendemos, esta carrera está destinada a los riesgos que pueda haber en el entorno, ¿no es cierto? El cuidado de la postura incluso, de no tener ningún por ahí mal movimiento, pero creo que ahora lo más importante va a ser la psiquis humana y cómo mantener a tu staff, a tus trabajadores sanos mentalmente con el fin de, bueno, lo demás también es importante, por supuesto, pero sobre todo en este momento es inminente que se necesita contener y la academia hace muy bien en estar presta a esto. Cuéntame, ¿qué más se ha hecho? ¿Se ha podido implementar algún tipo de curso, de webinar, de apoyo, de consultorías para que la gente pueda sentirse que tiene más acceso a un respaldo? Sí, de hecho lo que tú comentabas, los riesgos en el lugar de trabajo son varios, ¿no es cierto? Tú estabas hablando del tema de posturas, ¿no es cierto? El tema de un diseño ergonómico adecuado. Ese ha sido un reto muy, muy importante en ayudar a los trabajadores ahora que implementen un espacio de trabajo medio adecuado dentro de su hogar para controlar esos factores de riesgo biomecánicos que podrían generar, ¿no es cierto? Un problema de un trastorno musculoesquelético, ¿cierto? Por una mala postura de trabajo, un movimiento que no es adecuado. De hecho, nosotros hemos en estos 2 meses hemos apoyado a través de la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud del Trabajo en el Ecuador, hemos implementado varios protocolos de ayuda al retorno al trabajo y también de sugerencias para que las personas que están haciendo teletrabajo puedan implementar espacios de trabajo seguros. Hemos hecho muchas conferencias, ¿no es cierto? De hecho, el día de mañana hay un taller sin costo en webinar de prevención de riesgos laborales en el teletrabajo que estamos transmitiendo con nuestro centro de estudios de posgrados de España. El link se puede acceder sí, al link. Después podemos darte el link, perfecto. Okay. Para ponerlo acá. Sí, y en muchos temas, por ejemplo, que antes trabajábamos profesionales de seguridad y salud, era el tema de los procesos de conciliación, trabajo, familia, ¿no es cierto? Trabajo, tiempo personal. Sí, ahora es un reto muy importante porque la gente que va a seguir en teletrabajo, tenemos que tratar de ayudar que ellos concilien el tiempo de no estar con sus compañeros de trabajo en estos temas de interacción social. Entonces habrá que ser muy creativo, por ejemplo, a lo mejor un día a la semana que los trabajadores puedan acceder a las empresas, a las oficinas, para que también no se vaya perdiendo esa interacción social con las personas. Va llegando un momento en el cual hace falta, ¿no? A todos nos hace falta volver a nuestro lugar de trabajo, porque eso te da la sensación de una vida que se retoma, que va normal entre comillas, ¿no? A un proceso de crecimiento nuevamente, de producción, y creo que a todos nos hace falta ya, la psiquis ya está lista para reinsertarse de alguna manera. ¿Qué se puede hacer frente al miedo? Hay mucha gente que dice, yo prefiero no salir y quedarme todavía en mi casa, estoy muy asustada de salir. Sí, yo creo que algo muy importante es informar a la gente, implementar estos procesos, estos protocolos de prevención, de precaución y escuchar también a la gente. Sí, yo creo que si hablamos de equipos de protección en riesgos laborales, en riesgos físicos, mecánicos, desde el punto de vista emocional, yo creo que el EPI, el más importante ahora va a ser escuchar a la gente, la comunicación, mucha información interna a través de todos los medios que se tengan para ir informando a la gente, porque a veces nosotros escuchamos muchas noticias en los noticieros, en los medios, ¿no es cierto?, en las redes sociales que nos asustan. Entonces, sí, lo importante es que las empresas tengan canales, voceros oficiales que les informe cuáles son todos esos procedimientos y con la ayuda necesaria para que la gente vaya perdiendo poco a poco esa sensación, esa ansiedad de miedo, ¿no es cierto?, al contagio o el miedo a generar muchos, sobre todo temas de inestabilidad laboral. Muchas personas están pensando de que su trabajo no está asegurado, ¿no es cierto? Hay un sentido común de incertidumbre que se está generando en la gente, claro, por esa sensación. Creo que es muy normal sentir eso. Exactamente, entonces esos son temas que las organizaciones tendrán que poco a poco ir manejando una información adecuada, una comunicación a sus trabajadores, cómo se van a presentar estos planes a futuro, ¿no es cierto? De acuerdo, yo estaba leyendo hace poco los estragos del COVID y
están desde la incertidumbre de tu propia vida, de la vida de tus seres queridos, la incertidumbre laboral. Hemos escuchado ya muchos casos de gente que pierde su trabajo. Me parece que se ha incrementado en un 21% la tasa de desempleo. También como padres y como adultos nos sentimos ejemplo del resto y tenemos que balancear nuestro hogar con el trabajo, con las nuevas demandas y con este estrés que también nos consume y se puede evidenciar con el insomnio, por ejemplo, ¿no es cierto? O con sensación de lo que tú dices, de ansiedad permanente. Y bueno, ahora lo importante es informarnos bien. Bueno, es sustancial. Ahora bien, para las personas que deben de alguna manera afrontar esto con una depresión que ya tenían antes y que sienten que se ha incrementado sustancialmente o con un proceso de ansiedad, porque existen quienes son ansiosos de un trastorno de ansiedad permanente. Esto seguramente detonó. ¿Qué recomiendas tú en este momento? ¿Es normal sentir que ha incrementado? ¿Posiblemente va a bajar? ¿Se debe acudir a un profesional? Sí, no, de hecho yo creo que las personas que ya en el día a día con la ocupación laboral, con los problemas familiares y otros problemas personales, ya vivían procesos, ¿no es cierto?, que no eran de una estabilidad emocional. Yo creo que esta emergencia sanitaria, económica y social que se está volviendo en el país ha profundizado esos procesos. Entonces es vital que las personas acudamos a un profesional, ¿no es cierto? Yo creo que ya en nuestro país y a nivel mundial acudir a un profesional, a un psicólogo, ¿no es cierto?, que te ayude, o a un coach que te ayude a resolver algunos problemas, a guiarte en cómo afrontar todos estos estresores que genera la vida diaria. Yo creo que ya es una costumbre, es que la gente ya ha ido aprendiendo. Pero ahora con más razón, pedir ayuda. Sí, pedir ayuda. Si no quieres ir a un psicólogo, a un familiar, a un amigo, ¿no es cierto?, a un colega que te pueda escuchar. Yo creo que lo principal ahora es escuchar a la gente, sí, y tener la apertura. De hecho, uno de los paradigmas que nosotros siempre hablamos en psicosociología laboral es que el liderazgo es el principal factor protector que tienen los trabajadores. O sea, acudir a un buen líder para que les ayude a afrontar estos problemas, ¿no es cierto? Y les ayude, que haya un apoyo social desde el punto de vista organizativo a través de... Interesante, porque además esto reafirma la postura de un liderazgo, por supuesto, empresarial, ¿no es cierto?, un liderazgo organizacional, pero un liderazgo emocional. Es decir, el líder tiene que estar capacitado más que nunca para hacer contención para su equipo. Eso nos pone otra demanda más a quienes tenemos de alguna manera un puesto de líder. Ahora bien, en casa, siendo padre o madre, ya eres líder de ese núcleo. Así que es importante que tú estés bien, que tú te conserves bien. Y frente al telestrés, ¿cuáles son las recomendaciones? Me imagino que rutinas establecidas, horarios de decir, se acabó y cierro. Redes sociales. Disciplinarse. Yo creo que al inicio de esta pandemia todo nos vino de golpe, ¿no es cierto? Creo que estuvimos pendientes de nuestros trabajos, implementando el tema de conferencias, el tema de grupos de comunicación interna y todo para ir afrontando. Y de paso estábamos previstos de las noticias, de las redes sociales, todo el tema. Entonces yo creo que este es un proceso de coger hábitos saludables, ¿no es cierto? Horarios, generar también tiempo para hacer un poco de ejercicio, ¿no es cierto?, de alimentación adecuada, y también recomendable tener otros hábitos, ¿no es cierto?, de lectura, que no tengan nada que ver con el tema del trabajo, sino que sean otros temas de enriquecimiento, más de valores de culturales. Entonces yo creo que es ver películas, o sea, yo creo que las personas ya tenemos que darnos cuenta de que esto es una nueva realidad. Ya no, las personas que están pensando que van a volver en un mes o en 2 meses a la vida anterior, yo creo que no va a ser así. Yo creo que tenemos que ya afrontar estos hábitos y disciplinarnos con estos nuevos comportamientos para garantizar nuestra estabilidad emocional. Que además seguramente lo necesitábamos de todas maneras. Es decir, veníamos en un ritmo súper apresurado, súper apurado, súper estresado. Y esto vino a ponernos una pausa, digamos, de sopetón, digamos así, pero sí era inminente el cambio social que se necesitaba frente a una vida
inmediatista, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación final, Pablo, para ir cerrando esta súper interesante entrevista? Se me ha volado porque además creo que todos nos sentimos de alguna u otra manera identificados con algún rasgo y también nos da pautas para saber tener este balance y esta estabilidad, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestro espíritu, cuidar lo que vemos y consumimos en televisión, en las redes sociales, ¿no es cierto? ¿Cuál sería un mensaje final como académico, decano de la Universidad Internacional SEC, como persona, como experto en temas de riesgo psicosocial? Bueno, como tú lo has dicho, ¿no es cierto? Esto vino de golpe, se dio una pausa en esa realidad que vivíamos nosotros, ¿no es cierto? En esa costumbre de vivir a 100 por hora, ¿no es cierto? Haciendo muchas actividades laborales, sociales y todo el tema. Yo creo que lo principal es generarnos un replanteamiento de nuestros objetivos, ¿no es cierto? De nuestros objetivos a nivel profesional, de nuestros objetivos personales y afrontar una nueva realidad. Yo creo que darnos cuenta que va a ser una nueva realidad y plantearnos qué podemos nosotros sacar de aprendizaje sobre esto, sí, ¿no es cierto? Sobre todo a valorar temas que antes no valorábamos, ¿no es cierto? Nosotros a lo mejor vivíamos en un ambiente social muy acelerado, ¿no es cierto? Y yo creo que lo principal es eso, agradecer. Yo creo que muchas personas en nuestro campo, por ejemplo en el campo laboral, agradecemos que tenemos trabajo, ¿no es cierto? Porque los estudiantes siguen ahí, hemos cambiado de una modalidad, nos hemos adaptado inmediatamente a la convergencia de medios, ¿no es cierto? Sí. Pero seguimos operando. Habrá muchas empresas, que no han podido hacer eso. Entonces, agradecer primeramente sobre las bendiciones que uno tiene y replantearse un nuevo plan de vida hacia las nuevas realidades. Yo creo que eso es lo principal, hacer ese análisis de que las cosas cambiaron y que podemos salir adelante, pero con nuevos planes, con nuevas fortalezas, con nuevos propósitos. Excelente, me encanta el comentario porque debemos transformarnos para bien. Desde la Universidad Internacional SEC, Pablo y yo somos colegas, les invitamos cordialmente a seguir nuestros programas y ver realmente nuestra transformación que está siendo muy efectiva y de vanguardia por Convergencia de Medios. Así que gracias, Pablo, nuevamente por tu asistencia al programa. Gracias por la invitación, Alegría. Queridos amigos, gracias por haber asistido. Soy Alegría Crespi. Recuerden que la vida es un ratito y ese ratito hay que vivirlo bien. Cuídense. Chao. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir.